Entonces, a lo que me iba con esto es que aquí nos dice que el agua está entrando en el estado de líquido saturado. Es decir, ya nos está dando una variable de las que necesitamos para definir el estado al que está ingresando el agua, que me dice que X1 va a ser igual a 0 y me da la presión a la que entra, que sería presión 1 igual a 3,51 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y se expande entalpía constante. Esto me va a decir que cuando yo le defina esto, voy a sacar la misma entalpía de acá, va a ser para el estado 2. Me da la presión a la que sale de la válvula, o sea, la presión 2, la presión final 1,4 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y me pide determinar la variación de temperatura del agua durante el proceso. O sea, me pide la diferencia. Si variación de temperatura se lo escribe así, delta T. Y esto se refiere, digamos, que si mi temperatura inicial era 10 y la final es 20, final menos inicial, esto es temperatura, delta de temperatura va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, Laura, una pregunta, disculpa. Ahí donde, ¿por qué X1 igual a 0 por lo que explicaste en lo de la gráfica? sí, para eso te expliqué la gráfica para que me entendas. Si me dice Ah, ya, líquido ya. saturado, entonces ya sabes que tenés que poner que X es igual a 0. Ah, ya, ya, ya. Ok. Esta X significa cuánto de líquido hay y cuánto de vapor hay. Cuando X se aproxima a 1, quiere decir que hay más vapor en la mezcla. O sea, imagínate que estamos yendo, no lo voy a hacer con la lapicito, no. Imagínate que estamos yendo así. Cuando esto va cambiando de estado, casi la misma gráfica de temperatura. Aquí tenemos líquido saturado y acá hay una mezcla. Cuando vas calentando, va a haber una mezcla como cuando vas hirviendo agua, va a haber una mezcla de agua que está calentándose y hay un poco de agua que ya se está evaporando. Entonces hay una mezcla de líquido y vapor. Y si se Ya. acerca a 0, va a ser que hay más líquido que vapor. Y si se acerca a 1, va a haber más vapor que líquido. Entonces, X hace referencia a la cantidad de vapor que hay en la mezcla. Y como aquí es líquido saturado, entonces no hay nada de vapor en la mezcla, por eso es 0. Ya. Gracias. ¿Ya? Y como les decía, aquí me pida la diferencia de temperatura. Es diferente que me pida la temperatura final o la inicial. Quiere la diferencia, como les decía. Si la inicial era 10 y la final era 20, entonces sería el resultado 20 menos 10 me va a dar 10, la diferencia de temperatura. ¿Ya? Ahora, otra cosa para hacerte recuerdo es de que cuando vos tenés dos variables, cualquiera de estas, solamente necesitas dos. Solo necesitas dos para poder definir un estado. Como me dice agua, por aquí tengo abiertas las tablas y esta de acá. Esta de acá me dice que busque la presión de 3,51. Entonces aquí estoy presión 1 punto tanto, 3,45 y no sé si acá habrá la presión de 3,5. Esta es la presión 3,51. 1, 2, 3, no hay. Aquí temperatura, presión. Entonces ocupemos esta de acá. No sé si ustedes tienen alguna que se aproxime más a 3,51. Aquí está el 3,45. Vamos a ocupar 45,9.
presión en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y voy a hacer una rayita con zoom. Ya. Tengo la presión y como dice que está en estado de líquido saturado, estos valores de acá me dicen el volumen, me dicen la entalpía y aquí me dicen la entropía. Necesito sacar lo que es a ver, me voy a fijar un ratito. La entalpía. Esta de acá, la entalpía a 3,50. Aquí me dan valores de líquido y de vapor. Lo mismo para volumen, me da valores de líquido, de vapor, el líquido de vapor para la entropía. Como estamos en estado de líquido saturado, yo requiero los datos del líquido. Esto de acá y esto de acá. Por lo que les decía, y un ratito se me está colgando y ya. Es para que se pueda ver la tabla y lo que estamos haciendo. Entonces, de aquí lo que necesitamos va a ser, vamos a necesitar la temperatura 1. 2, vamos a necesitar la entalpía 1. Y 3, vamos a necesitar la entropía 1. ¿Qué es lo que se necesita para definir un estado? Generalmente, si aunque solamente necesites la temperatura, el ingeniero pide que definas todo el estado. Ahora, como estamos en el estado de líquido saturado, la temperatura que le corresponde va a ser la temperatura de saturación. ¿Y cuál es la temperatura de saturación? Si nos fijamos en grados centígrados, va a ser esta de acá. O sea, todos estos datos de acá son datos de saturado. Esto es lo que hace referencia a líquido saturado, a vapor saturado. Entonces, de temperatura 1. Laura, una consulta. Cuando decís que para definir un estado, sí o sí tenemos que tener la presión, la temperatura, la entalpía y la entropía. Y ahora, si estamos en el estado de mezcla, necesitamos esto de acá. O en saturado, mira. Esto de saturado. Y cuando es una mezcla, sí o sí tenés que calcular el título. Esta X significa el título. O la calidad también. Ya. Ahora la temperatura 1 hemos dicho que es 138. No sé si lo ven, pero es 138. Aproximadamente porque estamos ocupando un valor de 3,459 kilogramos fuerza de presión. Tal vez en otras tablas lo pillemos más exacto. De ahí, como te decía, este título me indica que estamos en líquido saturado y requiero este dato de entalpía, pero del líquido. Sería 138,38 y se mide en esta tabla. Aquí si te fijas, aquí están las unidades, kilocalorías por kilogramo. Kilocalorías por kilogramo. Y la entropía que necesitamos es 0,4096. 0,4096 serían kilocalorías por kilogramo por grado Kelvin. Kilocaloría por kilogramo grado Kelvin. Ya. Entonces, ya tenemos definido el estado 1 porque tenemos todas sus variables. De ahí, lo que repetimos para el estado 2, como es una válvula, como se estrangula, como es proceso isentálpico,
decimos que la entalpía 2 va a ser igual a la entalpía 1. ¿Y cuánto es lo que hemos sacado? 138,38. Ahora necesitas saber en qué estado estás. Para empezar, te vas a esta presión en tu tabla y vas a comparar el otro dato que tenés con los datos que saqué de entalpía de líquido y entalpía de vapor a esta presión de acá. Voy a borrar esto de acá y vamos a buscar lo que es la presión de 1.4. 1.46 aquí. Voy a hacer una línea. 1.46 y va a ser ahí. Entonces, necesitamos escribir de nuevo lo que son los datos de entalpía de líquido y entalpía de vapor. Entalpía de líquido va a ser 110,14. 110,14. Y la de vapor va a ser 643. 643. Ambas son entalpías y se miden en kilocaloría por kilogramo. Ahora, si te das cuenta y ubicas el 138, es mayor que 110, pero menor que 643. Entonces, la entalpía 2, lo voy a escribir con azulito, aquí cito, bueno, aquí abajito. La entalpía 2 es mayor que la entalpía de líquido. La entalpía de líquido es menor que la entalpía 2. Y la entalpía 2 es menor que la entalpía de vapor. Como está entre medio de esos dos valores, decimos que es una mezcla. Mezcla de líquido y mezcla de vapor. Y como Laura, ya una consulta, disculpa, ¿cómo fue que buscaste el 110 y el 643? para empezar, te dije que a esta presión nos vamos a ir a la tabla, porque un dato que nos dio del estado 2 es la presión, y luego nosotros decimos que la entalpía 2 es igual a la entalpía 1, ¿no ves? Entonces me voy a tabla y busco el dato de presión de 1.4 o el que se me aproxime. Entonces estoy con esta, mi tablita, yéndome a este valor de acá. Y estoy buscando los valores del líquido, entalpía de líquido y entalpía de vapor a esta presión. Son 110, esta es la entalpía, esta es la columna de entalpía de líquido y de vapor. 110,14 es la entalpía de líquido a la presión de 1.46 y 643 es la entalpía de vapor a la presión de 1.46, que es lo que tenemos nosotros acá. Ya lo Ya. entendí. Gracias. Entonces, tenemos que comparar este valor de acá de nuestra entalpía del estado, porque ya estas dos variables son del estado, estas no. Simplemente tenemos que comparar y fijarnos que estemos o insaturados. Por ejemplo, si esta entalpía del estado 2 nos hubiera salido 110 o muy aproximado, diríamos que estamos en estado de líquido saturado. O si esta entalpía 2 nos hubiera salido 642,90 y tanto, diríamos que estábamos en estado de vapor saturado. Pero como está entre medio, es una mezcla de líquido y de vapor. Ahora, una vez sabiendo, cuando yo sé que es mezcla, necesito calcular el título o la calidad, que es X2. ¿Y cómo lo hago? Tiene su formulita, que es igual a la entalpía 2 menos la entalpía de líquido. Y la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido. Entonces, con esto ya puedo sacar el título o la calidad del estado 2. ¿Ya? Entonces pones en tu calculadora
raya de fracción 138.38 menos 110.14 sobre 643 menos 110.14. Y eso me va a salir un valor entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque estamos en una mezcla. Y ese valor a mí me sale 0,02997. Y hay otros decimales más, pero hasta aquí. Ahora, cuando se escribe el título, no tiene unidades. Es simplemente este valor que va a ser entre 0 y entre 1. Como estamos en una mezcla, lo que me dice que cuando yo estoy en el estado de mezcla, la temperatura o la presión van a ser iguales a las presiones de saturación. Estas columnas son de saturación, temperatura tanto a la presión de tanto y son de saturación. Si no me equivoco dice saturado, propiedades del vapor de agua saturado. Aquí dice tabla de temperatura. Entonces quiere decir que todos estos valores corresponden a estados saturados. Ahora, como me dice que estoy en mezcla, yo digo que la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura de saturación a esta presión. Y tiene el valor de 110 grados centígrados. Y de ahí lo que me resta calcular, tengo la presión, tengo la temperatura, tengo Laura, disculpa, una consulta. Ahí, ¿puedes volver a explicar eso de 110? ya tenés que acordarte o volver a recordar de que cuando estamos en el estado de mezcla, aquí, cuando estamos en mezcla, en esta zona dentro de la campanita, o cuando estamos en la zona de líquido saturado o en la de vapor recalentado, por ejemplo, esta parte de acá, quiero una línea. Esta parte de acá, y si te vas en línea recta, me indica que está a una temperatura 1, por así decirte. Y en toda esta parte de acá de la campanita no varía la temperatura, fíjate. Siempre va a ser así, una temperatura acá, 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 acá. Y esta gráfica, su complemento es la presión, que la presión va así, de esta manera, así, así. Entonces, tanto para vapor saturado como para líquido saturado, la presión y la temperatura son las mismas. ¿Qué presión y temperatura mismas? Las presiones y temperaturas de saturación que me muestran en esta tabla. Más o menos, ¿me entendés? Para cuando es mezcla, cuando es líquido saturado o vapor saturado, si tenés una presión, la temperatura que le corresponde al estado es la temperatura de saturación que te muestra en esta tabla. Va a ser diferente a eso cuando sea líquido comprimido o cuando sea vapor recalentado. Ya. Ya, ahora fuera de eso ya tenemos la temperatura, la presión y la entalpía. De esto me falta lo que es la entropía. La entropía se la va a calcular de esta manera. Voy a escribir con otro color o con negro. La entropía 2 va a ser igual al título 2 por la entropía de vapor más 1 menos el título 2
por la entropía del líquido. Como no tengo mucho espacio, lo voy a hacer aquí. Sí, vamos a sacar los datos. A esta presión, ¿cuánto va a ser la entropía del líquido y la entropía de vapor? Aquí está. Esta es la columna de entropía y esta es de líquido y esta de vapor. Entonces, a la presión de esta sería esta de aquí arribita y esta de aquí arribita. Sacando de tabla, va a ser 0,3387 la de líquido, 0,3387 y la de vapor va a ser 1,7288. Esto está en estas unidades de kilocalorías por kilogramo por grado Kelvin. Kilocaloría por kilogramo grado Kelvin. Ya, y como ya tenemos estos datos, tenemos el título, podemos sacar la entropía 2. Entonces multiplicamos el título que me da 0,0529, tanto. Voy a multiplicar ese título por la entropía de vapor. El título siempre va con lo de vapor y 1 menos el título siempre va con lo de líquido. 0,3387 más 1 menos el título por 1, a ver, no, está bien, 0,3387 y el título va con 1,7288. Y me sale la entropía 2, 0,412371. Y la entropía tiene estas mismas unidades que si nos acordamos, las sacamos de tabla. Ya, y con eso tenemos definido el estado. El estado 1 y el estado 2. Lo único que me falta sería calcular la diferencia de temperatura. Como les decía, delta T va a ser igual a T2 menos T1. Delta T, reemplazando la temperatura 2 que sacamos definiendo el estado, sería 110 o aproximadamente 110 porque hemos aproximado datos, grados centígrados, menos la temperatura 1, que sería 138 grados centígrados. Ahora, como hemos aproximado, puede que estos datos nos varíen un poco. Sería 110 menos 138, serían menos 28 grados centígrados, que es la diferencia de temperatura. Y eso sería el resultado del ejercicio 2. ¿Alguna duda que me querrás preguntar de lo de definir estado? No, no tengo. Ya, Entendí. ya, cualquier cosa me dicen. Ya. Y sería ese el tipo de ejercicio número 2. Ahora, el siguiente subtítulo o el siguiente tipo de ejercicio es expansión de un gas perfecto. Este gas perfecto hace referencia a los gases ideales, como el aire, como otros tipos de gases que tienen un comportamiento ideal. Ahora, hay dos casos que se nos puede presentar cuando
El caso 1 sería cuando hay trabajo, perdón, el caso 1 lo vamos a tomar como cuando no hay trabajo. Y el caso 2 lo vamos a tomar cuando hay trabajo. Trabajo de los dispositivos. W, W con puntito o sin puntito. Cualquiera de los dos, depende de cómo nos dé el dato. Ahora, cuando no hay trabajo, se aplica la primera ley y SAEF, si estamos hablando de un sistema abierto que tiene una entrada y una salida, como el caso de la válvula, o sea, tiene que haber una entrada y una salida y tiene que ser un sistema abierto. La válvula es un sistema abierto, porque cerrado, como les decía hace rato, era un recipiente. ¿Y cómo va esta ley? Nos dice que el calor menos el trabajo va a ser igual a la diferencia de entalpía más la diferencia de energía cinética más la diferencia de energía potencial. Básicamente esta es la ley. Ahora, para los ejercicios, tomamos en consideración en la mayoría de las veces que no intercambia calor, pero clarito a veces te lo dice, no hay calor. De ahí, aquí en nuestro primer caso estamos diciendo que no va a haber trabajo, entonces lo vamos a simplificar. Las energías cinéticas y potenciales rara vez te va a dar un ejercicio donde diga tome en cuenta la energía cinética o la velocidad es tanto. Y la energía potencial hace referencia a la altura con referencia a un nivel. O sea, me va a decir el tanque está a 90 metros o algo así, o a 10 metros y etcétera. Entonces, en la mayoría de los casos, resumidamente, la tachamos, directamente la tachamos. Y lo único que nos queda es decir que 0 igual a la diferencia de entalpía. Entonces, ¿qué significa que no haya diferencia de entalpía? O sea, que es constante. Que si estamos haciendo de un estado 1 a un estado 2, decimos que H1 es igual a H2. Otra cosa que vamos a poner aquícito una formulita que dice que la entalpía va a ser igual a Cp por delta T. Ahora, si reemplazamos esto de acá, aquí vamos a tener que 0 va a ser igual a H1, perdón, H2 menos H1. Y de ahí venía lo que decíamos H1 es igual a H2. Entonces, H1 va a ser igual a Cp del gas, Cp del gas por la temperatura 1. H2 va a ser a Cp del gas por la temperatura 2. Entonces, si el Cp es el mismo, porque estamos hablando del mismo gas en ese proceso, lo tachamos. Entonces, aparte de ser isoentálpico cuando no hay trabajo, este proceso también nos dice que la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 2, o sea, es constante
Y cuando la temperatura es constante, decimos que el proceso es isotérmico. Eso va cuando no hay trabajo. Esa sería la conclusión. Y este detalle de aquí ya va ya lo aplicamos en todos los ejercicios que digan expansión de un gas perfecto, y si nos referimos al caso 1, cuando no hay trabajo, llegamos siempre a esta conclusión. De ahí, en el caso 2, vamos a hacer inicialmente lo mismo. Vamos a aplicar la primera ley, SAEF, y vamos a escribirla. El calor menos el trabajo va a ser igual a la diferencia de entalpía más la diferencia de energía interna, perdón, la energía cinética más la diferencia de energía potencial. Como les decía, consideramos que no hay calor, no hay transferencia de calor, que no vamos a tener estos datos, que no se va a tomar a consideración para nuestro problema, y nos dice que menos el trabajo va a ser igual a la diferencia de entalpía. Fuera de esto, vamos a considerar, vamos a reemplazar esta parte de acá. Va a ser igual a Cp, y como es diferencia de entalpía, es como si hiciera esto de acá. Cp T2 menos Cp T1. Factorizo Cp y me va a dar T2 menos T1. Entonces escribo directamente eso aquí. Cp temperatura 2 menos temperatura 1. Adicionalmente, porque casi siempre el trabajo nos lo da como flujo, y para transformar esto de acá, les hago recuerdo que el trabajo así en flujo va a ser igual al flujo másico por el trabajo en minúscula. ¿Ya? Ahora, si ustedes se acuerdan, las variables que se escriben con mayúscula no dependen de la masa. O sea, las unidades del flujo van a estar directamente en kilocalorías, pero estas variables que están en minúscula, como la entalpía, por ejemplo, dependen de la masa, kilocalorías por kilogramo. Ahora, entonces lo que voy a hacer es multiplicar el flujo másico en cada lado para que no se me iguale. O sea, es como un artificio que hacemos casi siempre, que lo hemos aprendido a hacer, que multiplicamos a un lado el igual y también lo multiplicamos al otro, cosa que no varíe nada en la ecuación. Y esto que yo tengo acá se me va a transformar en menos el flujo del trabajo. Y ahora, como en la mayoría de los ejercicios nos va a pedir que hallemos la temperatura 2, vamos a dejar planteado eso. Cp T2 menos T1. Vamos a despejar la temperatura 2. Entonces, dejemos aquí T2 menos T1. Lo que teníamos al otro lado era menos el trabajo, y esto que está acá va a pasar a dividir flujo másico Cp. Y lo último, para despejar la T2, va a ser igual a este menos T1, va a pasar al otro lado con signo cambiado, y vamos a tener T1 menos el flujo del trabajo
sobre el flujo másico por CP. Y así, este sería nuestro primer análisis para el caso 1 cuando no hay trabajo. Y este es el segundo análisis general para cuando hay trabajo y se trata de un gas perfecto.